Y otra cosa que creo que quedó bien interesante la clase pasada, y está en el audio, se abrió después que pedí que se orara, pero después se abrió ese tema, que tiene que ver con el testimonio, con la exposición de Andrés sobre lo que es un testimonio, que Andrés dijo, bueno, que estoy como pegado en ese tema. Entonces volvimos a abrir el tema y de verdad que como testimonio de lo que es un testimonio. La expresión, la que hace la palabra, perdón, cuando la palabra dice, clama a mí el día de tu angustia. Hermano, clama a mí el día de tu angustia. No venga a ofrecerme promesa, no venga a decirme qué vas a hacer. Solamente clama a mí el día de tu angustia, porque yo responderé a tu angustia. Esa es una expresión tan alta y de seguridad. No sé si la ven así, que yo digo, wow, qué cantidad de daño le hacen a la gente cuando, sobre todo en la Iglesia Católica Romana, cuando le hacen entender al ser humano que hay que negociar con Dios para obtener el favor de Dios, como si Dios quisiera algo de nosotros que no sea nuestro corazón y nuestra fidelidad a Él. Lo grave de ese mensaje es que está regado en la Biblia por todos lados. Cuando van a cruzar el Jordán, el último mensaje que le da Moisés en nombre de Dios al pueblo es exactamente eso. Si tú guardas mi estatuto, si tú estás conmigo, yo te bendeciré. Bendeciré el fruto de tu vientre, bendeciré tu ganado, bendeciré tu tierra, bendeciré tu planta, pondré el pan sobre la mesa, bendeciré tu descendencia y todo lo que tu pie pise, yo lo bendeciré. Si estás conmigo, no tienes que prometerme nada, no tienes que ofrecerme nada. Solo séme fiel y yo te bendeciré. Desde ahí está el mensaje, antes que cruzaran el Jordán. Y todavía nosotros no hemos entendido que la bendición es un fruto cuando nuestro corazón, y es un fruto natural, cuando nuestro corazón es conforme a Dios. Es natural que Él nos bendiga. Yo no tengo que pedírselo. Eso es natural. Ahora, yo estoy de acuerdo que uno pide, que uno ora, que uno le dice al Señor, oye, acuérdate de mí, ten piedad de mí, lo que sea. Pero si mi corazón es conforme a Él, eso viene, eso es automático, eso es natural, eso es lo que Él va a hacer. Yo te bendeciré. Y después, todavía esa expresión esa forma natural de ser de Dios se extiende más allá, porque no solo es la bendición para ti, sino es lo que se llama la bendición común, la gracia común que se derrama por ti. Es decir, yo te bendeciré a ti y bendeciré tus generaciones, bendeciré a tus hijos. Ah, pero se lo merecen. No, yo no estoy diciendo si se lo merecen. Si tú estás conmigo, yo bendeciré a tus hijos, bendeciré tus animales, bendeciré tu planta, bendeciré toda tierra que tu pie pise, yo la bendeciré. Yo no sé si ustedes lo ven como yo lo veo, pero eso es el todo del todo. Y nosotros pasamos, y digo, no es que sea malo, pero ¿cuánto tiempo pasamos pidiéndole al Señor un favor, ¿vale? O una bendición? Cuando eso tiene que llegar en forma natural. Ahora, el día de tu angustia, clámame y yo te bendeciré. Entonces, volviendo a la manera como cerramos la clase pasada, que me pareció muy interesante ese tema, mira, yo, yo puedo estar plenamente seguro que Andrés tuvo que orar mucho. Y yo no sé si hizo ayuno, pero oraciones, estoy plenamente seguro porque somos personas de oración. Oramos, porque esa es nuestra manera natural de ser, orar todos los días y oramos sin cesar y oramos por las bendiciones, oramos por la bendición para otro, oramos por nuestro enemigo, oramos por todo. Así que yo estoy seguro que Andrés tuvo que pasar días orando por su situación, pero él no tiene que mencionar eso. Él lo único que mencionó es, a ver,
lloré, lloré y lloré hasta que sonó el teléfono y me estaban llamando por un trabajo. Entonces, yo creo que sí hay manera para cerrar ese tema que quedó casi al final de la clase pasada. Yo creo que sí hay manera de dar testimonio donde se ve con toda claridad la gloria de Dios y cómo Dios pone su mano para bendecir al que vive conforme a su corazón. Pero muy interesante esa charla. Ok, hoy nos vamos a meter en un tema interesantísimo, que es el tema del Lázaro y, y el rico, y el problema de que estaban en el seno de Abraham. Esta parábola, a veces hay Biblias que la llaman, que dicen que es historia, que eso no es una parábola, sino es Jesús contando una historia. Pero sea historia, sea parábola, eso no, yo creo que ni siquiera vale la pena preguntárselo. Lo importante es el mensaje que está dando Jesús sobre esa situación, pero más allá, en esa narrativa, yo veo un paralelismo de la redención de Cristo y vamos a explicar un poco algunos detalles porque tenemos un concepto equivocado y algunas Biblias traducen el Hades como infierno. Cuando dicen que Jesús bajó a los infiernos, que bajó el Hades, y traducen Hades como infierno. Pero Hades no es infierno. Yo no sé por qué lo traducen así. De hecho, Jesús no tiene nada que hacer en el infierno, porque se supone que los que están en el infierno ya están condenados y eso no pueden salir de ahí. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en mente es que Seol, el hebreo, la palabra Seol, lo que quiere decir es valle de los muertos, como decir el mundo de los muertos. Y Hades es el mismo Seol, pero en griego. Entonces, la palabra en hebreo es Seol y la palabra en griego es Hades. En ambas palabras, eso quiere decir el mundo de los muertos. Pero en algunas traducciones, la palabra Hades, como habla de muerte, la han traducido como infierno. Uno de los errores teológicos de ver el Hades como infierno es que el infierno no está operativo, sino después que se lance al demonio al infierno. Y eso va a suceder después de la parucía. Y hasta que el demonio no sea lanzado al lago de azufre y fuego, el infierno no está operativo. ¿Me siguen la idea? Ese concepto... No, profe. ¿Ah? Wow, o sea, yo no, eso no lo sabía, o sea que Ese es el problema, ¿ves? Y eso es lo que yo pienso que debemos estudiar cuando estudiemos Apocalipsis, entender esos tiempos, porque no son como nosotros lo decimos. El infierno infierno, va a suceder después cuando Dios ponga al diablo allí o entonces sea, ahí es cuando el infierno es un lugar que será preparado para los demonios. Es el principio del infierno. Es un lugar preparado para los demonios. Todavía los demonios no están ahí. Fíjense, por ejemplo, cuando Jesús saca el endemoniado de allá de Galena, ¿qué se llama? Que se metieron en los cochinos. ¿Qué le dijeron los demonios? ¿Por qué nos atormenta si todavía no ha llegado nuestra hora? Todavía no es la hora de que ellos van a ser condenados al infierno. Eso va a suceder después de la parucía. Y hasta que eso no suceda, todas las personas condenadas están en juicios para la segunda muerte. Pero todavía no existe tal cosa como el infierno. No sé si me siguen. Pero están como en un stand-by. Bueno, eso habría que estudiarlo, pero porque eso es escatología. Pero en el tiempo cronológico, sujeto a espacio y tiempo, es necesario que primero el diablo y sus huéspedes sean arrojados al infierno para que se abra el infierno. El problema es que en la época, en el periodo de la época medieval, apareció una obra llamada El infierno de Dante, y desde ese momento se consideró el infierno como algo que está funcionando. Y no es así, ¿vale? De hecho, el diablo está aquí en el mundo, no está en el infierno.
o él no es el príncipe de este mundo. Claro, él es el Sí. príncipe de este Ajá, mundo. entonces él no está allá en el infierno. Eso lo No, colocó él Dante está, en su obra El infierno de Dante, y de ese entonces la Iglesia Católica tomó muchas cosas de ahí, y tenemos creencias que no son verdad, ¿vale? Que no son bíblicamente verdad. si él estuviera en el infierno, no estaría operando aquí en el mundo. Claro, porque él no es Correcto. omnipresente, o está en un sitio o Ujú, está en otro, no puede estar en todos los exacto. sitios. Pero hay unos demonios que estaban en prisiones del Están en prisiones reservados para el final de los tiempos para que salgan, pero esas prisiones todavía no son el infierno. De hecho, van a salir al final de los tiempos. Ok, ¿y dónde están los muertos que van al infierno? Van a ir luego de que se abra el infierno. Bueno, eso Bueno, dice la palabra, y fueron arrojados al Hades, perdón, ¿sabes? al valle de azufre y fuego, todos aquellos que no fueron encontrados en los libros de la vida. Entonces es ahí que cuando son condenados al infierno. Escatológicamente, ok. Pero Mientras tanto, eso está ajá, sucediendo en el juicio del trono blanco. Por eso digo, hay muchos detalles que tenemos unas mezclas bastante complicadas, pero eso lo dejamos para ese estudio que estaba pensando hacerlo, para aclarar muchas cosas de ese tipo. ok. Ok, pero fíjense que aquí, en lo que va a contar Jesús, el rico está condenado y no está en el infierno, está en el Seol, y el bueno, que es el mendigo, también está en el Seol. Los dos están en el mismo sitio. Hay una diferencia nada más, que uno está en el seno de Abraham y el otro no, pero ambos están en el Seol. Entonces, por eso hago esta aclaratoria, porque tenemos que entender un poco esto. Ok, eso comienza en el 19, creo, ¿no? Sí, Y creo que ese es el capítulo completo hasta el final. Ok, entonces vamos a leerlo y vamos a hacer un análisis. Pero tengan en mente que el Seol es el valle de los muertos. ajá, Y eso se llama Hades en griego. Igualito, el valle de los ok. muertos. Y no estamos hablando del infierno. Ok, ¿quién lo quiere leer? Pero por leer, Gracias, Carolina. había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ok, interesante eso. Vamos a ver algunas figuras Ujú. de la que Jesús está refiriéndose en este pasaje. Algunas figuras que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que una de las cosas que se le dice al hombre rico es: tú recibiste lo tuyo en este mundo. Y justamente lo que estábamos hablando en la clase pasada, el problema de entre las riquezas del mundo y las riquezas del reino de Dios,
es que cada quien va a recibir lo que realmente anhela. Es decir, si tú lo que anhelas son las cosas del mundo, eso va a ser tu máxima obtención. Es decir, tú vas a obtener aquello que tu corazón anhela. Entonces, por eso una de las cosas interesantes del caminar cristiano es que todo tiene que ver con lo que tu corazón anhela. ¿Qué es realmente lo que tu corazón busca? Tú buscas al Señor, ¿para qué? Realmente, ¿qué buscas tú del Señor? ¿Te complazca con tus necesidades de este mundo? Es decir, tú lo que quieres es resolver los problemas de este mundo, tener bienestar en este mundo. Bueno, si eso es lo que quieres, lo vas a obtener, pero hasta ahí. Entonces, el otro, el otro punto que yo tengo que tener mucho cuidado es que necesariamente yo no tengo que ser pobre para poder tener el privilegio de tener una vida eterna en el Señor. O sea, no es que tengo que ganarme el cielo por ser pobre, pero Jesús hace esta historia para continuar con la idea que viene desarrollando entre las riquezas del mundo y las riquezas del reino celestial. Entonces, si tú quieres realmente lo mejor para ti, mira las cosas de arriba, busca lo que está arriba, porque lo que está arriba es eterno y lo que está abajo es pasajero. Entonces es preferible buscar lo que es eterno. Ok, ese es el primer mensaje. ¿Qué es realmente lo que tú buscas? ¿Qué realmente en tu corazón desea? ¿Buscamos al Señor para buscar sus riquezas o buscamos al Señor para solucionar los problemas del mundo? No quiere decir que Él nos bendiga, pero acuérdense de todo lo que hablamos de lo que es la bendición. Lo otro interesante de esta narrativa es que están en el mismo lugar, están en el Valle de los Muertos, porque ambos están muertos. Sin embargo, el concepto de muerte va a cambiar en el Nuevo Testamento. Pero en esta narrativa hay dos cosas interesantes. Ellos hablan del seno de Abraham. Entonces, en el concepto hebreo, la salvación tenía que ver con el seno de Abraham, estar en el seno de Abraham. La figura del seno de Abraham luego se va a convertir, después de la cruz, en el seno de Cristo. ¿Quiénes son los salvos? Los que están en el seno de Cristo, los que están en Cristo. Por eso Pablo usa esa expresión muy repetidas veces, porque nosotros, los que estamos en Cristo, porque los salvos en Cristo, lo que vivimos según Cristo, es decir, para ser salvo, ahora el sitio donde está el salvo es en el seno de Cristo. La ventaja con la obra de Cristo es que yo puedo estar en el seno de Cristo desde ahorita. No necesito morir para estar en el seno de Cristo. Ya al ser salvo estoy en Cristo y vivo según Cristo. Y se supone que estoy en el seno de Cristo. Y fíjense que Jesús lo dice de una manera muy, pero muy alta. Porque los que están conmigo serán uno conmigo, así como yo soy uno con el Padre. Más que el seno, somos parte de Él, somos uno con Él. Entonces, esa figura del seno de Abraham se va a convertir en el seno de Cristo. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. En la cultura hebrea, el que está en el seno de Abraham está en un estado de paz. Bueno, en el Nuevo Testamento, el que vive según Cristo tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Bueno, el que está en el seno de Abraham tiene una vida de paz. El que está en el seno de Cristo tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no tengo que estar muerto para disfrutar de esa paz. Ok, entonces fíjense cómo la idea de esta narrativa se va a proyectar en la salvación. Ok, ahora el que no está en el seno de Abraham está en tormento, pero como le dije antes, ese todavía no es el tormento del infierno, pero al no estar en el seno de Abraham, no está en paz, está en angustia, está en tormento. Y eso se traduce en el caso del Nuevo Testamento, que las personas que al morir no son revestidas, sino quedan en espíritu puro, quedan en condenación
esperando el juicio del trono blanco y están en angustia totalmente. Y por eso Pablo dice, y gemimos en angustia para no encontrarnos desnudos, sino ser revestidos para estar frente al Señor. Es decir, aquellos que mueren y no son salvos quedan en espíritu puro, en un estado de angustia, esperando el juicio del trono blanco, y ahí es donde van a experimentar la segunda muerte. ¿Me siguieron la idea? Que es justamente lo que trato de explicarles. No es que van para el infierno, están en un estado de angustia esperando el juicio final, y ahí es donde van a experimentar la segunda muerte, que es la verdadera muerte. Dígame, Sofía. Entonces, por eso dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. O sea, porque está viendo el rico a Moisés y a los profetas. Bueno, eso lo viene ahora. Pero yo estoy tratando de primero explicarle algunos, ¿cómo se dicen? Figuras para entender todo el relato. Entonces tenemos la figura del seno de Abraham. Hoy la vemos como el seno de Cristo. Tenemos la figura del que está en el seno de Abraham está en paz, el que está en el seno de Cristo está en paz. Tenemos la figura del que no está en el seno de Abraham está en tormento. Tenemos eso en el Nuevo Testamento, como dice Pablo, que gemimos para ser revestidos y no hallarnos desnudos, porque vamos a estar en tormento, en espera del juicio final. Entonces, fíjense que esa narrativa tiene un paralelismo con la redención, pero bastante exacto. Entonces, ¿qué dice la narrativa? Que este señor, viéndose en esa situación, primero pide ayuda porque está en tormento, pero Abraham le dice, mira, aquí no hay ayuda, yo no puedo ayudarte, ya pasó el tiempo en que podía ayudarte. Y eso es exactamente lo que dice Pablo con relación a la muerte para aquellos que no son salvos. O sea, se vive una vez y luego el juicio. No hay retorno, no hay otra oportunidad. No existe tal posibilidad. Y nadie del lado de los salvos puede hacer nada por ti. Eso es muy interesante, porque una de las cosas que eso nos hace entender es que todo eso de la muerte, de la misa para los muertos y el pedirle al Señor por lo que están muertos para que lo lleve a su gloria o sacarlo del purgatorio, todo eso es cuento de camino. O sea, no hay nada que se pueda hacer una vez que la persona entrega este cuerpo al polvo. Pero absolutamente nada. No hay misa que cambie la situación. No hay oración a los muertos que cambie la situación. Eso de orar por los muertos. No hay visita. Perdón, no hay comunicación. O sea, no hay manera de no hay manera de hacer absolutamente nada. Y hay otra cosa que deja este mensaje en muy claro. Tampoco hay comunicación de los muertos hacia los vivos. Así que todos esos cuentos de aparecidos son cuentos. No solamente son cuentos, pueden ser demonios haciéndote creer que tú estás viendo lo que tú quieres. Y ese es el peligro de ese mundo. Y si yo entiendo esto, yo tengo que saber que lo peor que yo puedo hacer, y a veces yo oigo eso de algunos cristianos. Yo lo oí de una señora que me dice, Abel, pero yo le oré al Señor porque a mí se me murió una hija de 5 años y de repente yo sentí necesidad de hablar con ella y el Señor me complació y una noche la vi y pude hablar con ella. Yo le digo, ten cuidado, o sea, eso que estás haciendo no tiene nada que ver con el Señor. No existe tal posibilidad. ¿Me están siguiendo? Esa es otra cosa interesante en esta narrativa. No, que a mí me curó José Gregorio Hernández. No, disculpa. José Gregorio Hernández no puede venir a curarte. No hay comunicación. No existe tal posibilidad. Pero entonces, ¿quién me curó? Porque yo lo vi. El problema es que el demonio también sana y te agarra de tal manera que después no te puedes zafar de eso. Es mejor que te quedes enfermo. Ustedes me están siguiendo la idea. Entonces, esto es uno de los pasajes que yo considero sumamente importantes para romper muchas estructuras católicas romanas sobre santos, sobre milagros que hacen
Aún la Virgen que hace milagros y te sana, ten cuidado. La Virgen María también murió como cualquier ser humano. No existe tal posibilidad. No hay comunicación entre un mundo y el otro. Ajá, dígame, Nancy. Buenas noches, profe. Yo quería preguntarle con respecto a esto. En el primer libro de Samuel, donde le aparece Samuel, que va al rey Saúl a una bruja a preguntarle y quería que le bajara el espíritu de Samuel, y sale allí en la palabra que él aparece. ¿Cómo tomamos esto? ¿Y qué crees tú que se le apareció? ¿Qué crees tú cuál fue la experiencia de él? ¿Tú crees que ese era Samuel de verdad? Bueno, la verdad que yo pienso que no, que era un espíritu inmundo, porque quien lo estaba invocando era una bruja. Pero yo he oído teólogos que dicen que si fue Samuel, que Dios permitió Bueno, que pasara si esto. tú oyes que alguien te dice que sí era Samuel, entonces Jesús está mintiendo aquí, en esta parábola. ¿Qué hacemos? Mm, ¿A quién le cree? ¿Al pastor, al teólogo o a Jesús? no, por supuesto que es la palabra, pero como también Entonces, por eso digo que estas cosas abren los ojos y tenemos que ser muy críticos al mensaje que está ahí. Mire, no hay posibilidad que un muerto venga a hablarle a un vivo. Eso no existe tal posibilidad. Y los mensajes que el Señor organiza para que la gente entienda y cambie su vida, y eso siempre está en base a los profetas, a los mensajeros. Y cuando digo mensajero me refiero, como dice el Apocalipsis, a los ángeles mensajeros, no el ángel, los ángeles del cielo. Cualquier ser humano es un mensajero si está conforme a Cristo. Y Cristo lo puede usar como ángel. ¿Ustedes me entienden eso también o no lo entienden? Se lo voy a poner de otra manera. El concepto ángel significa mensajero. Cuando Pablo dice, y si vienen unos extranjeros a tu casa y piden hospedarse, recíbelo, porque tú no sabes si un ángel viene con ellos. Cuando dice ángel no está refiriéndose a los ángeles del cielo, se está refiriendo a que una de esas personas puede venir de parte de Dios con un mensaje para ti, con algo que el Señor te quiere entregar, comunicar, decir. ¿Me están entendiendo? Justamente en el Apocalipsis, en los mensajes de las iglesias, dice los 7 mensajes de los 7 ángeles. Y esos ángeles no son del cielo, son los ángeles, son los mensajeros de la iglesia. Pueden ser los pastores, pero no necesariamente tiene que ser pastor. Pero son las personas que Dios usa dentro de la iglesia para dar un mensaje. Entonces, no siempre la palabra ángel quiere decir seres espirituales. Ángel puede ser cualquier ser humano que tenga un mensaje dado por Dios para llevarlo a otra persona. ¿Me siguen la idea? ¿Eso está claro? Yo tengo una preguntita. Ajá, pregunte. Que es dentro de esta verdad que no hay comunicación. Una de las preguntas que siempre he tenido acá con este pasaje es que tengo la duda siempre es, ¿y realmente era Abraham que le estaba respondiendo? Es decir, porque debemos entender que si existe esta conversación, es algo que se permitió en este momento para poder afirmar de que no existe comunicación. Basado en esto, supongo, es cuando yo siempre he tenido esta duda. ¿Realmente era Abraham que le estaba respondiendo allí o era el verbo? Ok, respondo. ¿Quiénes están hablando en el Seol? En este momento es el rico que le está hablando desde el Seol. ¿Con quién está hablando el rico? Él dice que hablando con Abraham. ¿Dónde está Abraham? Todos están en el Seol. Todos están en el mismo sitio, por eso que están hablando. Falta En que el se tomen seno la copita de vino, más nada. Eso es, ya está listo. O sea, no tiene nada que ver con los vivos, todos están en el Seol. Claro. Lo que pasa es que unos se están echando aire y el otro no. Eso es todo. Ya. Es verdad. Exacto. Están unos con el mismo sitio, por unos como están apartados, los otros no. Pero están en el mismo sitio. Exactamente. Ahora, realmente, eso que está narrando Jesús es un arquetipo de cómo va a ser la redención.
Exacto, exacto. Eso lo tenía claro, pero no estaba claro de que estaban sentados en el mismo sitio. Claro, Porque tú estaban estás todos en el viendo a mismo Abraham tiempo. como si estuviera vivo. Abraham no está vivo, Abraham está en el Seol Exacto, también. exactamente. Esa es la explicación de por qué se da esa conversación. Claro, Están y en no el cielo. solo eso, así era el pensamiento de los hebreos. Como Abraham muere siendo el padre de la fe, todo el que muere en salvación está protegido por Abraham. Acuérdate que yo decía, nuestro padre Abraham, pero realmente nuestro padre es el Señor, es Exacto. Dios. No, no, eso es súper claro, es verdad. No, no, listo, buenísimo. Ok, ok, ok. ¿Entendieron toda la pregunta de Andrés y la respuesta? Ok. Y acuérdense que toda esta narrativa Sí, es un arquetipo de lo que va a ser la redención. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una conversación entre Abraham, el rico y el pobre, y el rico le pide que le permita ir a hablar con los vivos, y le dice, no, mira, no hay comunicación entre este mundo y los vivos, para eso están los profetas. Y si no le creyeron a los profetas, tampoco le van a creer a un muerto que se aparezca. Es más, al muerto le van a creer menos. ¿Estamos bien? Profe, sí, yo creo que eso es importante porque, bueno, usted me corrige, pero yo creo que ahí lo que quiere decir es que bueno, que para nosotros, ¿no? Que tenemos la palabra y no nos guiemos de señales porque igualmente la palabra es como el norte la que nos fija el norte, ¿no? No sé si me expliqué ahí. Sí, sí, pero hay un principio que justamente con eso queda más claro. Hay un principio básico en la manera como Dios da el mensaje. El único mediador es Cristo. No existe otro mediador entre Dios y los hombres. Eso hay que tenerlo bien claro. Así que el único que puede mediar con nosotros en el reino de Dios es Cristo. Ningún santo ni la Virgen. Solo Cristo es el que puede hacer la conexión entre el reino de Dios y nosotros que estamos en este mundo. Ese es un principio básico que nunca se nos puede olvidar. Otro principio, si Jesús, por alguna razón, quiere producir sanidad, quiere producir cualquier cosa sobre un hijo suyo, no lo va a hacer con un muerto. Lo hace directamente él mismo o lo hace a través de un mensajero de él. Y esos mensajeros, por lo general, son otro hombre. Yo no quito la posibilidad de un mensajero como un ángel, como el mensajero cuando le fue a anunciar a María el nacimiento de Jesús. O sea, yo no cierro esa posibilidad porque en la Biblia hay esos casos. Sin embargo, hoy en día no haría falta hacer eso, porque el que está en Cristo tiene el Espíritu para guiarle, para darle información, y el Espíritu de Dios que fue derramado toda carne es más que un ángel y tiene más capacidad de convencimiento y más poder que un ángel. El Espíritu de Dios es Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo a través de otro ser que no sea el Espíritu que está derramado justamente para eso, para ser nuestro consolador, para que nos ayude, para que nos dirija, para que nos redarguya de pecado, nos dé dirección para tomar buenas decisiones? Todo lo hace el Espíritu. En aquel momento, por ejemplo, en el caso de María, en la Anunciación y todo eso, o en otros casos, Gedeón, o muchos casos donde era necesario el ángel de Jehová, que a veces la teofanía del verbo y a veces un ángel, eso era un momento en que todavía el Espíritu no había sido derramado a toda carne. Entonces el Señor se usa de otros instrumentos para hablar, para darle a entender al hombre las cosas. Pero hoy en día el Espíritu es suficiente para que te guíe. Sin embargo, a veces hace falta el mensaje de otra persona. Y yo pregunto por qué. ¿Por qué el Señor necesita a veces dar un mensaje a través de otra persona y no a través del Espíritu? ¿Alguien me puede dar una respuesta a eso? Y eso lo dice Pablo. Bueno, hermanos, porque nosotros, nuestra carne, le cuesta hacerse sensible a las cosas del Espíritu. Entonces parece mentira. A veces le creemos más a un hermano que de repente nos da un mensaje, que uno dice, wow, ¿cómo supiste que yo estaba en ese problema? Yo estaba buscando una solución para eso. Porque
creemos más en la persona, en el hermano que nos da el mensaje, que en el espíritu que te lo está diciendo, y tú no te has hecho sensible a entender lo que te dice el espíritu. Es una confirmación. Sí, también se usa como confirmación, pero muchas veces el Señor lo usa para zarandearte, para que el hermano te jurungue y te des cuenta que, oye, hay un mensaje que él quiere dar. No sé si me están siguiendo la idea. A veces es necesario. Y a veces eso sucede, a veces el Señor le pone en el corazón a alguien el acercarse a otra persona y confrontarlo, decirle, oye, vale, que esto es así, lo que estás haciendo no es correcto, o la solución para eso es esto, porque nuestra dureza de corazón a veces nos impide ser sensible a la dirección del Espíritu. Entonces el Señor usa otra vía de mensaje. Y la vía que se usa por lo general es otro ser humano. Y en algunos casos, ese otro ser humano no necesariamente es salvo. ¿Ustedes habían pensado en eso? A veces hasta es una persona que nosotros tenemos como, así, para no decir enemigo, pero una persona que uno no traga. Y resulta que esa es la persona que te va a hacer entrar en razón. Entonces el Señor usa muchos medios para que te llegue el mensaje. Pero el medio natural debería ser el Espíritu Santo. Pero repito, el ser humano es muy duro de corazón. Entonces el Señor usa otros medios. Pero nunca va a usar un muerto. En eso estamos claros, ¿verdad? Amén. Ok. Esa es otra figura en esta que es muy interesante sacar de esta narrativa. Y lo otro es, y con esta es la última figura que yo expongo, es que no hay manera de que, claro, aquí la narrativa dice que el Lázaro y el rico, entre ellos también había como una manera de verse y eso. Realmente, eso es en el contexto hebreo de lo que es la salvación. En nuestro contexto de salvación en el Nuevo Testamento, esa distancia es infinita. Es decir, el salvo ya está en Cristo. Pero ahí es donde está el problema escatológico, porque en Cristo no hay tiempo. O sea, en el reino de Dios no está sujeto a tiempo. Entonces ya es un hecho, como decía Pablo, ya estamos sentados en los lugares celestiales. Y el que está allá arriba no tiene nada que ver con las almas que están en tormento esperando por el juicio. No sé si esto me captaron. Yo creo que esa parte de la narrativa de que el rico veía a Lázaro pasándola bien, eso en lo que es el contexto de la redención, en la obra del Nuevo Testamento, la distancia que hay entre las almas esperando por juicio en tormento y los que disfrutan ya de la presencia de Cristo, estamos hablando de dos mundos que no tienen relación alguna. ¿Estamos claros? O sea, no es que nosotros allá arriba vamos a estar viendo lo que están sufriendo abajo. Eso no tendría ningún sentido. Ni los que están allá abajo sufriendo no van a ver a nosotros arriba pasándola bien. O sea, ahí cada quien está en su mundo. No sé si hay algún comentario con respecto a eso. Pero esa parte, yo he investigado y sencillamente es un concepto hebreo de la salvación en ese sentido. Pero en nuestro concepto es lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5. Y vamos a leerlo para cerrar ese pensamiento, para estar claro cómo son esos dos mundos y qué está pasando en esos dos mundos hasta que venga el juicio final. Eso está en 2 Corintios, capítulo 5. Y creo que comienza así. Puesto que estamos en este tabernáculo, temimos para no ser desnudados, sino revestidos. Algo así, Andrés, lo tiene ahí, porque nosotros, lo que Lo estoy estamos... buscando. ¿Punto Ya. Corintios qué, profe? Segunda a los Corintios, capítulo 5, si la memoria no me es infiel. A ver, ¿quieres que lo lea? Ok, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sigo? sí, sí. Sí.
Ok, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ok, hasta ahí. Y fíjense que coloca el espíritu. Por eso le decía que hoy en día el espíritu es el principal de todo, o sea, no hace falta más nada. Pero vamos a analizar ese pasaje, porque sabemos que mientras estamos en este tabernáculo, primer problema, tabernáculo no es algo, cuando decimos el tabernáculo de Dios, como si el tabernáculo fuera algo importante. Tabernáculo significa rancho, significa algo que se deshace, significa algo que se arma y se desarma. Solo que cuando a Moisés se le ordenó hacer un tabernáculo para Dios, para la presencia de Dios, lógicamente el tabernáculo, cuando Dios hacía presencia, era la casa de Dios, pero el tabernáculo era una choza, una carpa, y se llama tabernáculo porque se arma y se desarma, es decir, un rancho, del típico rancho de Venezuela, un rancho de zinc, que se puede armar y desarmar. Entonces Pablo está comparando nuestro cuerpo terrestre con algo que se desarma. Por eso dice, mientras estemos en este tabernáculo se está deshaciendo, va a ir al polvo. Sin embargo, él dice que tenemos de Dios un edificio. Edificio no quiere decir una casa como una cosa de 2 pisos, 3 pisos. Ni siquiera una casa, como algunos cantan en una alabanza que tenemos, moradas, casas bellísimas allá arriba en el cielo. No. Edificio quiere decir edificación. Y el concepto de edificación quiere decir algo que no se puede desarmar. Yo cuando edifico una casa no la puedo desarmar, porque está hecha con sus bases, etcétera, etcétera. Entonces la diferencia es algo que se puede desarmar, tabernáculo, y algo que no se puede desarmar, edificio. Entonces se nos cambia este tabernáculo por un edificio, no hecha de manos de hombre. Quiere decir, no es un asunto sexual, no es un cuerpo, producto, como este que tenemos, de una unión sexual, sino es un cuerpo hecho directamente por las manos de Dios. Eso es lo que se llama el cuerpo glorificado. Entonces, la muerte de un salvo es ser revestido de un tabernáculo a un cuerpo glorificado, incorruptible, para que de esa manera lo mortal sea absorbido por lo inmortal. Es decir, la muerte de un salvo es sencillamente cambiarte el traje. Te quitan el traje, este que llamamos cuerpo, y nos dan otro traje nuevo, perfecto e incorruptible y eterno. ¿Por qué? Porque nunca podemos estar desnudos, porque si estamos desnudos, estaríamos en vergüenza del pecado. Y eso es exactamente lo que le pasó a Adán en el huerto. Cuando pecó y el Señor lo llamó, Adán dijo que estaba escondido porque estaba desnudo. Eso no tiene que ver con sexo, eso tiene que ver con el pecado. Y esa es la vergüenza del pecado. Estar desnudo frente al Señor es la vergüenza del pecado. Entonces, queremos ser revestidos para no hallarnos desnudos frente al Señor. La palabra revestido quiere decir que no me quitan un cuerpo y me dan otro, sino que en el mismo tiempo que este cuerpo está cayendo, ya me están poniendo el otro. ¿Me expliqué? Eso es importante entenderlo, porque eso es lo que sucede en un abrir y cerrar de ojos. Un cuerpo va cayendo y ya el otro lo está montando arriba. Así que nunca estaré desnudo, sino revestido con esa mi morada celestial, que es un cuerpo glorificado.
Y si ya tengo cuerpo glorificado, ya estoy en presencia de Cristo. No tengo que dormir, esperar que venga la resurrección, etcétera, etcétera. Ya todo pasó. Y esa es la parte escatológica de eso. Y eso sucede en un abrir y cerrar de ojo. Y eso es lo que quiere decir, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Eso no quiere decir que no vamos a desaparecer. Esa es otra cosa que se estudia cuando estudiamos Apocalipsis, en la parucía. No existe tal cosa como que la gente se desaparece y se va para el cielo. Los cuerpos son transformados en un abrir y cerrar de ojo. Quiere decir revestidos con nuestro cuerpo celeste. Y al estar revestido, ya estamos a la altura del varón perfecto. Esos son los cuerpos de luz. En ese momento estamos a la altura del varón perfecto. ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora, ¿qué le sucede a las personas que no son salvas, que no son revestidas? Entonces, ¿cómo quedan? Quedan desnudos, es decir, quedan en espíritu puro. Y son espíritus en la vergüenza del pecado. ¿Me siguen la idea? Ahora les pregunto, ¿cómo es un demonio? ¿No es un espíritu puro? ¿Y no es un espíritu en pecado, inmundo? Entonces, los que no son salvos quedan exactamente igual que como quedan los demonios. Así que cada quien en su naturaleza coge para el lado que le toca. Los que están revestidos son igual a Cristo, están a la altura del varón perfecto, van a vivir con Cristo. Y los que no son revestidos son espíritus inmundos, en vergüenza del pecado, igual que los demonios. Entonces le corresponde al mundo de los demonios. Pero todavía no está abierto el infierno, ni siquiera para los demonios, pero están en ese estado de angustia, esperando el juicio final, como espíritus inmundos. Así que cada quien decide con quién va a compartir la eternidad. Fíjense que no es un problema de que Dios te condena, eres tú el que estás decidiendo cómo va a quedar al final. Si como revestido en un cuerpo glorificado a la altura del varón perfecto, o desnudo en vergüenza del pecado, como espíritu inmundo. Tú eres el que decide cómo va a quedar. ¿Me siguen la idea? Entonces, entre ese mundo de espíritus inmundos en tormento, no tienen nada que ver con los que están a la altura del varón perfecto, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Son dos mundos totalmente separados. Y ningún espíritu inmundo en estado de tormento va a aparecerse para ayudar a las personas. Es decir, ese José Gregorio Hernández, que para mí es un hombre por su manera de vivir y debe estar en la gloria de Dios, sin embargo, lo usan los seres humanos y lo invocan y los demonios se aprovechan de eso para hacerlo pasar como un muerto que aparece para curar. Impresionante. Y el Papa lo canonizó, lo convirtió en un santo, para que le sigan pidiendo y lo sigan invocando. Ahora con autoridad de la Iglesia Católica. Qué complicado, ¿no? Es decir, que cuando nos morimos, los que seamos salvos, como dijo José hace mucho tiempo, en ese momento es el momento de nuestro juicio final, ¿verdad? Nuestro juicio, porque inmediatamente somos revestidos. Bueno, y eso es lo que dice Pablo, se vive una vez y luego el juicio. Exacto. Esa es la parte escatológica. La parte cronológica, hay un juicio en el trono blanco y eso vendrá también. Pero yo tengo que entender los dos puntos de vista, tengo que poder lidiar con los dos pensamientos simultáneamente. Pero sí, en el momento que eres revestida, está con Cristo en los lugares celestiales. Y si te quedaste desnudo, no hay vuelta atrás. No hay nada que puedas hacer. Exacto. No existe posibilidad alguna. Es mi juicio y se acabó, listo, ya estoy en donde debo estar. Sí, pero no así tampoco, porque hay un juicio donde se abre el infierno y todos los que no están en la lista de vida, que son los revestidos, tienen que irse al infierno con los demonios. Ajá. Y nosotros, mientras tanto, ¿dónde estamos? Estamos con Jesús, estamos en el cielo. Ya para nosotros sí hay un lugar al cual vamos, pero para ellos están ahí en un stand-by. Espérate, ¿cómo es ese lugar? Dime cómo piensas tú que es ese lugar. No sé. No sabes. Pablo lo vio. Pablo vio ese lugar. Bueno, sí. Es que es demasiado espectacular. No No, sé, pero ¿cómo es ese lugar?
Periquita, nuevo cielo y nueva tierra, ya eso es una Claro, realidad. Entonces es sí, una creación, va a estar en una sí, creación es una nueva. nueva creación, es una nueva creación donde todo es perfecto. Bueno, Sí, ahí es donde va a estar. Y cuando tú vayas, ahí estarán todos. Porque cuando tú te mueras, ya se murió toda la humanidad. exactamente. Eso es Esa es la impactante. parte escatológica. Eso me encanta, es impactante. Bueno, Ajá. Y en el interín, los que no sean salvos estarán a la expectativa por allá en una espera. sí, porque ¿Ah? tienen que ser juzgados. Ajá. Y Pero entonces no han queda. sido juzgados ya, pero ya Sí, va, pero fíjate. tienen que ser condenados a la segunda muerte. Hay una segunda muerte. Y al quedar desnudos y quedar ahí guindando, Bueno, por eso pensé hacer ese estudio, Periquita, ese estudio para sí, poder meternos en esos temas. Eso no es tema de sí, ahorita. Ahorita claro. estamos teniendo esta narrativa. Lo que yo le digo es que la narrativa es muy interesante porque me da lo que se llama un arquetipo de cómo va a ser la salvación. Y esos detalles que son tan importantes, no hay comunicación ni entre los muertos ni los vivos, ni entre los que están en el seno de Cristo, los que están revestidos en cuerpo de luz y los espíritus inmundos que están en tormento. No hay comunicación entre esos mundos, no existe tal cosa. Espérate, Abel, yo le entiendo todo hasta ahorita, pero hay una pregunta con respecto a esto que supuestamente no es el tema. Pero entonces cuando yo me muera, voy a ser revestida y voy al seno de Abraham a esperar. No, 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 Entonces, vale, ese es el espera, pensamiento hebreo del seno de Abraham, nosotros estamos en el seno de Cristo. ya entendí, no me digas más nada. Nosotros estamos en el seno de Cristo, estamos con Cristo. A ver, entendí que también que tú decías que cuando aparezca un fantasma, eso aparece desnudo, No no es existe tal cosa, o sea, que llamas tú un fantasma. bueno, una aparición Pero que que tú llamas también tú eso, pero explícame, por ejemplo, José Gregorio Hernández que se eso no aparece, que dice que se existe. aparece. Todo lo que el ser humano ve de ese mundo son demonios. Eso es lo que esa era mi pregunta, pues. Bueno, son demonios, más nada. puede ser incluso alguien que se murió y no es salvo y está en esa forma, desnudo y puede hacer todas esas No, cosas. no, oye, qué bárbaro. Pregunto. Claro, Repito, una persona que quedó, repito, no ajá, existe comunicación entre ya, el ya, mundo de los muertos y el mundo claro, de los vivos. claro, a Todo ver, lo que el hombre ve en esos fenómenos, que se me apareció mi abuelita, que se apareció José Gregorio ajá, Hernández, que se apareció la Sayona, todo lo que el hombre experimenta viene del mundo diabólico directamente. ok. Ahora pregunto, si mi abuelita no fue salva y está en ese estado que tú acabas de decir que al estar desnuda está como un demonio, pudiera parecerse ella que es un demonio a engañarme con que ella está ahí por ahí, no sé qué, no sé qué. No se sabe. Que no, porque los seres humanos, ya te dije, nosotros los que se murieron y están en ese estado, no pueden comunicarse con los Ajá. vivos. Ok. Pero los demonios sí tienen permiso para estar en este mundo y de hecho son los que gobiernan este mundo. Ok. Los demonios oficiales. De hecho, fíjate algo, la palabra lo dice súper claro en 2 de Corintios. Él- o sea, él dice, en 2 de Corintios se dice que eso no es maravilla, simplemente que Satanás se disfraza como ángel de luz. Listo. Y ahí te responde todas las preguntas. Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces sí, como lo que tú quieras, se va a poner el traje a la medida que tú quieras, con tal de desviar tu atención de Jesús. Punto. Eso es su trabajo. De mentiroso, se disfraza de lo que se tenga que disfrazar y se pondrá el traje que tú necesitas ver. Tú quieres ver a José Gregorio, se va a poner el traje de José Gregorio. Si tú quieres ver volando en una escoba, se va a montar una escoba con tal de desviar tu atención de Jesús. Eso es el propósito de él, más nada. Por eso es que se disfraza de ángel de luz. Es un disfraz. Esos que están aquí para aclarar bien, los que no son salvos y están desnudos, están flotando, quietos, guardados, encajonados en un proyecto de infierno. ¿Dónde es que están? Se me olvidó. Encarcelados Seúl. esperando el juicio final.
Exacto. Así, punto. Encarcelado. Encarcelado esperando el juicio Encarcelado. final. ¿Dónde? ¿Dónde? No se sabe. Encarcelado. Encarcelado, esperando el juicio Encarcelado. final. Ok, ok, gracias. Y ni ellos pueden comunicarse con lo vivo, y menos un hombre de luz, es decir, uno que es salvo, que está en el reino de Dios, va a venir a hablar con un hombre. A eso está Jesús, que es el que hace el mediador entre Dios y los hombres. Y nadie puede tomar ese puesto. Entonces tampoco se puede aparecer un santo. No, se me apareció San Luca, porque Luca era bueno y él es el santo que ayuda a la gente. Eso no existe. ¿Estamos claros con eso? Ok. Si yo tengo eso claro, uno ve con mucha facilidad y interpreta con mucha facilidad todos esos fenómenos que tanto habla la gente. Ok. Algo que voy a agregar como un añadido a esta reflexión. Tampoco hay posibilidad de esos cuentos de que un niño subió al cielo y trajo un mensaje de Jesús, o que fulano se murió y fue al cielo y después el Señor lo mandó a la tierra para que diera un mensaje. No existe esa posibilidad tampoco. ¿Alguien me puede decir bíblicamente por qué podemos decir que esa posibilidad tampoco existe? Hay un pasaje muy interesante cuando Jesús le dice a Nicodemo, porque los del Sanedrín creían que podían ir al cielo por la escalera de Jacob y ver las cosas del cielo. Pablo, que sí subió al tercer cielo, y dice que eso no se puede hablar porque no ha subido al corazón del hombre. Es algo que el hombre no puede todavía ni siquiera imaginarse. Sin embargo, Jesús fue claro cuando le dijo a Nicodemo, nadie puede subir al cielo, excepto el Hijo del Hombre que bajó del cielo. No tiene ningún sentido que una persona diga que el Señor lo llevó al cielo, como ese cuento del niño que fue al cielo y estuvo con Jesús, porque la respuesta de Jesús sería la misma que le dijo Abraham al hombre rico. Para eso tienen los profetas y los mensajeros. Y si no le creen a ellos, menos le van a creer a nadie que baje del cielo. Y el único que bajó del cielo es el Hijo del Hombre. Amén. No Eso se existe está otra hablando. posibilidad. Así que todos esos cuentos de gente que ha ido al cielo y trae un mensaje del cielo, todo eso es cuento de camino. Y a mí de cierta Pudiéramos hablar de la explicación es esa, citar ese versículo de Nicodemo, pero vamos a decir, la teoría también sería en cuanto al revestimiento. No, Para hay entrar en otra. el cielo hay que Es estar que revestido. quería Entonces darle te otra, regresan a la tierra y te... pero quería darle otra, que es más fuerte que la de Nicodemo. Pero ya con la de Nicodemo Jesús está siendo claro, mira, nadie bajó del cielo, nadie ha visto el rostro de mi Padre, nadie puede hacer eso, excepto el Hijo del Hombre, que está en el cielo y bajo. O sea, él vino del cielo. Pero también cuando él en la cruz dice, todo está consumado, lo que está diciendo es que ya toda la obra que tenía que hacer Dios para dar la revelación está dada. No hay más revelación. Todo está consumado, todo está dado, todo está dicho. Ahora lo único que queda es que el hombre responda, pero ya Dios hizo la obra completa. Todo está consumado, todo está dado. Y mayor mensaje del cielo que la de Jesús, no existe hombre que pueda dar un mensaje más alto que el mensaje de Jesús. Es el único que bajó del cielo. ¿Me siguen la idea? Perfecto. Y si no le creen a Jesús, menos le van a creer a un niño de 10 años que dijo que estuvo en el cielo. La gente se inventa cosas. Bueno, estamos en el tiempo de apostasía. Sí, hay una apostasía de moda que he oído a dos pastores que dicen que hay muertos en los hospitales o en las clínicas que se despiertan para dar testimonio a los médicos y que los médicos sean salvos. El Sin mensaje de comentarios. Cristo, la salvación está en Cristo. Qué locura. Solo Cristo salva. Ok, hay que tener mucho cuidado, hermano. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucha apostasía, hay mensajes muy subliminales, muy fácil de creer, y el Señor dice que no nos dejemos engañar,
porque son tiempos difíciles, que aún los justos serán engañados. Hay que tener mucho cuidado y apegarse a lo que dice la palabra y ser rígido con eso, muy rígido. No creo lo que no puede respaldar la palabra. Lo que la palabra no respalda, yo no lo creo. Punto. Así de sencillo. Ok, ¿estamos bien? Con eso terminamos el capítulo 16. Interesante mensaje, ¿no? Pero fíjense que el mensaje es más que todo una cantidad de figuras que tenemos que entender. Amén. A mí se me oye bien, a ver. Sí, sí, se te oye bien, José. Podemos, pues, hay chance rapidito de chequear una cuestión en cuanto a redacción con Lucas 23:42 al 43. Bueno, pregúntame. Es en cuanto al hecho de que Jesús estuvo en el Seol o el Hades, hablando con las personas que estaban en el seno de Abraham, en relación al ladrón que estaba a su derecha, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ahí puede haber un fallo de narrativa en cuanto a poner una preposición que no corresponde y altera todo el sentido, porque él no puede estar con Jesús en el reino porque Jesús pasa 3 días en el Seol, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si decimos más bien? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero te digo hoy, no te digo mañana, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Eso no resolvería un poco eso o es que hay una explicación más? Ok, hay una explicación un poco más complicada, José. Cuando Jesús dice todo está consumado y entrega su espíritu, aunque él va a estar 3 días, como dijo él, que era una señal, estaré 3 días como la señal de Jonás, eso no quiere decir que Jesús ya no haya sido glorificado en el momento en que entrega su espíritu. Acuérdate que él dice, Padre, glorifícame tú a mí con mi gloria que tuve contigo ante la fundación del mundo. Entonces, nosotros pensamos que después que Jesús muere, hay una serie de procesos para ser glorificado y que él va a luchar en el Seol para que vencer la muerte, etcétera, etcétera. En la realidad, en el momento que él entrega el espíritu al Padre, ya Jesús es el Señor. ¿Me expliqué? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, lo demás son, vamos a decirlo así, protocolos necesarios para que se cumplan ciertas cosas, pero en la escatología, Jesús es el Señor y como Señor, Jesús es omnipresente. Así que no hay problema que esté en el infierno, como dicen algunas Biblias, y no es el infierno, está en el Seol, para hacer justicia con aquellos que murieron en el diluvio y que podían ser salvos, porque Él tiene que ser justo con todos. Pero eso no quiere decir que Él no esté en su reino reinando y que le haya dicho al ladrón, estarás conmigo esta misma noche. De hecho, cuando una persona muere, es decir, cuando yo muera y sea revestido, una de las cosas complicadas de entender es que toda la humanidad también está muerta y todas las cosas ya pasaron. ¿Me expliqué? Eso no entiende. Sí. Entonces es lo mismo, cuando murió el ladrón ya todo el mundo está muerto y todos los salvos ya están en su sitio, porque nosotros la parte cronológica es en nuestro tiempo, pero no en el Señor no hay tiempo, José, no existe tal cosa. Y ya Jesús, una vez que entrega su espíritu, ya está en otra dimensión, ya es el Señor. Aunque su cuerpo vaya a esa tumba, Él es el Señor. Es decir, todo está consumado. Eso quiere decir eso. Ya está, se acabó la obra. Todo está en su sitio como debe ser.
pero hace falta ciertos protocolos. Igual cuando Jesús estaba con los discípulos, después de haber resucitado, que compartía con ellos, pero eso no quiere decir que no sea omnipresente, que no sea el Señor, pero eso en nuestra mente es muy complicado. O sea, Bien. tienen que suceder cosas como la ascensión, una cantidad de cosas para que el hombre entienda la obra, pero en el Señor ya todo está hecho. No sé si me explico. Hay una manera de entenderlo fácil. Hay una manera de entenderlo. Fíjate No hay que cronología. Pedro trata de explicar eso. Y Pedro trata de explicarlo en la primera epístola de Pedro, creo que capítulo 3, cuando él dice, mira, hay muchos que dicen que las cosas permanecen como siempre fueron, que cuando va a venir el Señor, que no sé qué, pero eso no es así, sino que el Señor tiene paciencia para que todos sean salvos. Pero no es que las cosas son iguales. Entonces, Pedro trata de que la gente entienda la parte escatológica diciendo, es que para el Señor un día son como 1000 años aquí en la tierra y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Mira, no hay relación de tiempo con Dios. Ahora, supongamos que usemos la relación que dice Pedro. Si para Dios un día de Dios son 1000 años en la tierra, yo hago una pregunta. ¿Cuánta gente muere en 1000 años? Bueno, todos murieron el mismo día. Para Dios, todos murieron el mismo día. Ahora, para Dios, toda la creación es menos que un segundo, porque en su eternidad no hay tiempo, no existe tal cosa. Entonces, para Dios todo muere en el mismo momento. Toda la existencia es un solo momento. Para Dios ya todo está consumado. Todo está consumado, todo está hecho, pero nuestra mente es muy pequeña para entender esa magnitud de las cosas de Dios. Entonces, tú no tienes que preocuparte si cambiando un verbo en el de tal cosa para poder entender. O sea, entiéndelo escatológicamente. Sí, Jesús le está diciendo al ladrón, estarás conmigo en el paraíso esta noche. Y al mismo tiempo está resolviendo el problema para ser justo con los del diluvio, que hace esos 200 años sucedió. Y eso lo está resolviendo ahorita. O sea, está en todos los tiempos al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué vas a decir si lo entiende o no arreglando un problema gramatical? Mejor que lo entiendas escatológicamente. Y entiendes que el Señor es el Señor. O sea, eso se escapa de nuestras capacidades. Pero sí, él está en todos lados simultáneamente resolviendo cosas simultáneamente. ¿Cuál es el problema? Ya es el Señor. Es más fácil, eso es más hermoso verlo así. Sí, que quedarme pegado en el mero hecho de que hubo 3 días que él no estuvo presente y de pronto apareció otra vez. Esa es una señal, y él lo dice, le daré, la única señal que daré es la señal de Jonás, que tuvo 3 días en el pez. O sea, es una señal que va a dar para que crean en él, para que crean a través de las señales. Pero eso son protocolos. No sé si me estoy explicando, o sea, no es que estando ahí sucedieron cosas para ser glorificado, no vale, en el momento que él muere sin pecado ya es el Señor, ya está glorificado, ya su obra fue propicia, ya todo está resuelto, ya el Padre quedó satisfecho, ya hay la relación, ya se creó un nuevo cielo y nueva tierra, ya todo está hecho, ya los salvos son salvos, los condenados son condenados, ya todo está hecho. Lo demás son señales y cosas para dar testimonio de su verdad. Pero eso tengo que verlo como señales. Ok. Gracias. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alguna observación con respecto a eso? ¿Estamos bien? Entonces, bueno, gracias por traer eso a la mesa también, José, porque eso tiene que ver también con el entendimiento de que aún el problema es tan complejo que yo a veces pienso, fíjense ustedes, Juan vio el número de los redimidos. Ya va, Juan, espérate. Pero tú en Pacto, cuando estabas allá en aquella isla, tuviste el número de los que van a ser salvos. O sea, tú sabes cuántos salvos van a ser, por si ni siquiera han nacido. ¿Y cómo lo vio? ¿Cómo lo sabe? O sea, porque el Señor lo sabe. ¿Cuál es el problema? Acuérdense de Molina, ¿se acuerdan del criterio de molinismo? Ah, sí. Ok. Bueno, vamos, ¿quién nos despide? Gracias. Sí, vale. Es que yo le voy a decir algo.
A medida que yo me he profundizado en estas cosas, yo me he dado cuenta que la hermenéutica es necesaria para poder expresar prédicas, armar estudio, una cantidad de cosas. Pero el entendimiento de la palabra, si yo me apego a la hermenéutica, la voy a entender por la manera como está escrita. Y no necesariamente como está escrita es la realidad de las cosas. Me explico. Si yo estudio hermenéutica a través de una Biblia de Reina Valera, voy a llegar a resultados diferentes si la estudio a través de una Biblia de Thompson o de una nueva versión que cambia muchos verbos. Entonces la hermenéutica no me lleva realmente a la verdad de la Biblia. Eso solamente es el Espíritu el que puede llevarte a la verdad que está ahí. Y eso es a través de estudiar, orar, pensar, meditar y que el Señor te vaya dando ese entendimiento de las cosas. Es decir, entenderla teológicamente, más que hermenéuticamente. Pero no niego que la hermenéutica es necesaria como herramienta. Pero yo prefiero, cuando no entiendo algo, meditar en eso y pasar meses meditando, orando, para que el Señor me dé información, me haga entender, porque no me puedo sujetar a lo que un verbo expresa en un escrito, porque entonces sería lo que tú dices, José. Si lo leo de una manera, está diciendo una cosa, pero si hago la entonación de otra manera, me está diciendo otra cosa. Y si pongo una coma aquí o la pongo allá, cambia la idea del versículo. Entonces estoy sujeto a la gramática y yo prefiero estar sujeto al espíritu. Eso no quiere decir que no haga hermenéutica. Ojo, sí la hago, pero al final busco el entendimiento a través de la meditación de las cosas. Meditar, pensar, Señor, ¿y esto qué quiere decir? Y wow, ¿qué es lo que tú estás diciendo aquí? ¿Por qué lo dices así? ¿Dónde más puedo ver en la Biblia algo que me respalde eso, me dé otra información para ir sumando y sumando? Meditaré en tu palabra día y noche. Ok, ¿quién nos despide en oración?